Muy buenas tardes, muy buen domingo, 23 de agosto, un día del Señor. Hoy día espero que estén pasando un buen día, un buen domingo, con la presencia del Señor. Ya sabemos que el Señor es la felicidad, ¿verdad? En Él solo encontramos la felicidad. Porque podemos estar pasando de repente momentos difíciles, de repente que nos causan tristeza desde el lado humano, ¿no? Del mundo, de la tierra. Pero si ponemos la mirada en el Señor, esa tristeza se va a ir, porque el Señor te va a brindar tranquilidad, te va a brindar paz. Mirarlo al Señor en la cruz ya es mirar ese amor que Él te tiene, porque la muerte ya no existe más. Ahora está esa resurrección, la vida eterna. Y como no, hoy día domingo, más aún, ¿no? Porque este día domingo tiene que ser un día de unión familiar. Es eso, hermanos. Ahora nos toca ver Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos del 13 al 20, donde vamos a ver esta profesión de fe y el primado de Pedro. Vamos a leer el Evangelio y de ahí continuamos con la reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ahora ya luego de leer el Evangelio, estamos viendo que tiene que ver con la fundación de la iglesia. La única iglesia. Vamos a ver el porqué con pasajes bíblicos, para que de repente algunos hermanos que son todavía no están en la iglesia de Dios, que de repente están en otras iglesias, que ellos puedan leer sus Biblias y puedan guiarse. Vamos a leerlo, vamos a paso a paso a detallar. Comencemos. Primero me gustaría un poco comenzar tocar este tema de Pedro, ¿no? ¿Qué hizo, qué pasó antes de este evangelio? ¿Cómo lo trató el Señor? Para ver un poco el horizonte. Entonces, ya ante la inminente pasión que el Señor viviría, Él sabía que la fe de sus discípulos iba a ser sometida a duras pruebas. Y le dice a Pedro, esto lo podemos encontrar en Lucas 22, versos 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás ha pedido permiso para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, no se venga abajo, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, da firmeza a tus hermanos. Entonces estamos viendo que acá que dice Simón, Simón, te puedes zarandear, puedes caerte, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando estés fuerte, tienes que dar firmeza a los demás. El riesgo de caer en esa tentación
de caer en esa debilidad, era igual para todos los discípulos. Igual para Simón, para Pedro, como a todos. Entonces todos necesitaban por igual de esta protección divina. Pero sin embargo el Señor asume especialmente el cuidado de Pedro. ¿Por qué? Porque Él sabía que si Pedro estaba fuerte, los demás estarían fuertes. Mientras Pedro permaneciera invicto en el ánimo, los demás estarían igual. Mientras Pedro esté bien, todos los demás estarán bien. Entonces es Pedro el quien fortalece la constancia de los demás, la fe de los demás. Ya estamos viendo ya qué importante para el Señor era Pedro. En otro pasaje podemos ver, en otros pasajes, podemos notar esta voluntad de Cristo de atribuir a Pedro una importancia particular entre todos los otros apóstoles. ¿Verdad? Podemos verlo en Cafarnaúm. El Señor se hospeda en la casa de Pedro. Cuando la muchedumbre se agolpaba a su alrededor a la orilla del lago de Genesaret, entre las dos barcas allí amarradas, Jesús escoge ¿de quién? La de Pedro. Habían dos barcas ahí. Jesús tenía que subir a una de las dos y subió a la de Pedro. Cuando en circunstancias particulares Jesús salía, marchaba por ahí con solo 3 apóstoles, pero siempre tenía que estar Pedro ahí. Y lo ponía como primero del grupo. Y así sucede en la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración, por último, durante la agonía en el huerto de Getsemaní. Además, a Pedro se dirigen los recaudadores del impuesto para el templo y Pedro coordina con el Señor. ¿Y qué pasa? El Señor paga solo por sí, por él y por Pedro. Pedro es el primero a quien lava los pies en la última cena. Entre otras cosas, ¿no? También podemos ver que Pedro mismo es consciente de esta situación peculiar que el Señor lo estaba como escogiendo de entre los otros, ¿no? Es el quien al que a menudo toma la palabra en nombre de los demás. Pedro pidió la palabra o tomó la palabra para pedir la explicación acerca de una parábola. Podemos verlo en esto que está en Mateo 15, que dice: si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Y Pedro pregunta a qué se refiere. O de repente para poder explicar un precepto. Cuando había una pregunta allá, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Fue Pedro el que realizó la pregunta. ¿Hasta 7 veces o cuántas? O también para pedir una recompensa. Fue Pedro quien tomó la palabra. Aquella vez cuando dijo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti y te hemos seguido, ¿qué recibiremos pues? También fue Pedro el que pidió la palabra en ese caso. Y en otros casos también, situaciones embarazosas, Pedro siempre interviene en nombre de todos. Por ejemplo, cuando Jesús estaba entristecido por la incomprensión del pueblo, después de este discurso que él da del pan de vida, esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 6. El Señor dice: no, yo soy el pan de vida. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tiene vida eterna. Y comienza a hablar a la multitud: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tienes vida en vosotros. ¿Verdad? El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El Señor iba dando este discurso. ¿Y qué resultó? Que todos se fueron porque les pareció difícil esto. Les parecía imposible. Entonces, al ver que todos se iban, el Señor pregunta a los apóstoles, a los 12 les dijo: ¿y ustedes también se irán? ¿Qué piensan? ¿Se van a ir también como todos los demás? ¿Y quién tomó la palabra? Pedro. Pedro tomó la palabra y con voz fuerte, enérgica, dijo: ¿a quién iremos, Señor? Tú, solo tú,
tienes palabras de vida eterna. ¿Ves? En estos momentos clave siempre Pedro tomaba la palabra. Y acá también todos se iban. Dejaban al Señor y el Señor pregunta a los 12, ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro dice, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, después de haber hecho esta pequeña reseña de Pedro, ¿no? Ahora sí podemos pasar al Evangelio en sí. Podemos ver que en el Evangelio comienza con dos preguntas, ¿no? Primero el Señor pregunta quién es, como dice, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Allí todos contestan, todos en común. Ah, sí, Señor, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Todos están contestando. Pero luego el Señor hace otra pregunta. Él les preguntó, ¿y vosotros y ustedes, quién dicen que soy yo? Ya le pregunta puntual a ellos. Y acá ya no todos contestan. Acá solo Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro lo reconoce y contesta bien. Él contesta bien. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces, ante esta respuesta correcta de Pedro, Jesús también responde y le dice, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le dice bienaventurado, en algunas traducciones le dice feliz, feliz, bienaventurado, dichoso. Tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino, ¿quién se lo revela? El Padre que está en los cielos. Entonces, ¿por qué Pedro contesta bien? ¿Porque eso quién se lo reveló? ¿Él solito? No, eso se lo reveló el Padre. Entonces, podemos decir que el Padre también escoge a Pedro, porque a él se lo reveló. Vemos que no solo es Jesús, sino que el Padre se lo reveló a Pedro, decidió escogerlo a él y decirle cuál era la respuesta correcta. Entonces Jesús sigue y dice, ahora yo te digo a ti como premio a que tú me estás contestando bien, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia singular, y el poder del infierno no la va a derrotar nunca. Entonces podemos hacernos las preguntas, ¿cuántas iglesias tiene Cristo? Solo una, acá está diciendo claro, mi iglesia, ¿verdad? ¿Y qué dice? Y el poder del infierno jamás la va a derrotar. Los poderes de la muerte no van a prevalecer contra ella. Seguimos argumentando. ¿Por qué podemos decir que es una sola iglesia? Por la palabra en singular que dice el Señor. Yo fundo mi iglesia. Si el pensamiento de nuestro Señor hubiese querido que existan miles de iglesias como ahora hay, hubiese dicho con claridad, tú eres Pedro y sobre estas piedras yo voy a edificar mis iglesias. Y entonces allí sí habría razón para que estas iglesias o sectas o hermanos separados digan, yo soy la iglesia de Cristo. Pero la Biblia es clara. La iglesia es una sola. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y esa iglesia es de Cristo. ¿Por qué es de Cristo? Porque dice mía. Esto es mío. Esto me corresponde. ¿Sabes qué? Yo te voy a dar esto, pero esto es mío. Uno está diciendo de quién es mío, mi iglesia. Entonces, ¿por qué nuestros hermanos esperados no entienden esta parte? Según la Biblia, es una sola. Acá está quedando muy claro. Y se puede comprobar con la Biblia que Jesús dice una sola iglesia. Lo contrario no lo podemos comprobar con la Biblia. Jesús siempre buscó esa unidad. Entonces, hasta acá podemos decir que hay una sola iglesia. Podemos este tema complementarlo, o esta enseñanza podemos complementarlo recurriendo a otros pasajes, ¿no?, en paralelo para
para ver cómo nos ayudan otros pasajes a esclarecer más este tema. Vayamos a la carta de San Pablo, carta a los Efesios, es capítulo 5, verso 25 en adelante, donde San Pablo en 3 ocasiones menciona que la iglesia es una sola. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? Dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuántas mujeres puedes tener el marido? ¿Cuánto es permitido? ¿Una o más? ¿Verdad que una? Entonces acá San Pablo está haciendo una comparación, está relacionando, así como el marido puede tener una mujer, Cristo también tiene su iglesia. ¿Verdad? Está haciendo esta relación. No está diciendo maridos tienen que tener varias mujeres y Cristo varias iglesias. No, una y una. El marido puede tener una sola esposa y debe amarla, dice. Al igual que Cristo tiene una sola iglesia y la ama hasta se entrega por ella. Entonces, lo primero que podemos resaltar de acá es que Cristo amó a la iglesia. No dice amó a las iglesias, no dice. También mencionó que se entregó por ella, no dice por ellas, bien claro, se entregó por ella, por una sola. Entonces, si acá está siendo claro, ya alguien que no quiere escuchar esto, no quiere entender esto, es que no quiere saber la verdad, no quiere ser libre, porque solo la verdad te hace libre. Seguimos en el verso 26. Se entrega por ella, ¿para qué? Para santificarla, haciéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces está mencionando en singular, santificarla. Menciona singular, siempre se refiere a ella en singular, no dice plural. Ahora viene la parte más obvia, que nos dice en el verso 27. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa. Acá ya es más directo. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Una, dice la palabra. Acá no estamos interpretando, lo estamos leyendo literal. Dice una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Bueno, sí, sigue. Pero es una sola. Una iglesia en singular. Entonces ya estamos viendo que es solo una. Ya nuestros hermanos muy queridos, esperados, ya contra esto no sé qué tienen que decir. Entonces ellos cada uno funda su iglesia, su secta, van fundando. ¿Por qué? Porque seguramente el pastor se pelea con el que le sigue y persona que le sigue va y crea otra y así sucesivamente. Y se van creando miles de iglesias. Y sus fundadores son personas. En cambio, la iglesia de Cristo, Él es el fundador. ¿Hace cuánto tiempo? Hace más de 2000 años. En cambio, estas iglesias que se crean, ¿cuántos años tienen? 100, 250, hasta 500. Con Lutero, ¿verdad? ¿Por qué la iglesia católica podemos decir que nosotros tenemos las tumbas de los santos, de los cristianos de la iglesia primitiva, de San Juan, San Pedro, San Marcos? ¿Por qué por esas tumbas las tienen los católicos y no ellos? Y hay muchas pruebas, ¿no? Como la Biblia. ¿Quién hizo la Biblia? Los católicos, la iglesia católica hizo la Biblia. Entonces, ¿cómo yo puedo desconocer a la iglesia católica si agarro su Biblia? La modifico un poquito, pero agarro su Biblia. Entonces, ¿cómo podemos decir que la iglesia católica no dejó Jesús, no es su iglesia de Jesús? Ahí estamos desconociendo la palabra. Vayamos a
esta carta de Pablo cuando nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 8, Pablo nos dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles. Pablo, que era judío, perseguidor de los católicos, que no soy digno de ser llamado apóstol, dice él, porque perseguí a la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios. De nuevo lo dice en singular. Dios tiene una sola iglesia. Es por ello que podemos decir que solamente es una. Ya acá están todas las razones. Hasta hay más, pero hemos podido tomar solo estas, ¿no? Ahora pasemos a ver que esta iglesia tiene una cabeza. ¿Y quién es esta cabeza? ¿Quién es esta cabeza de la iglesia? Es Cristo. Pasemos a detallar esto. Colosenses capítulo 1, verso 18, que nos dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito. ¿Quién es Él? Se refiere a Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Cuántos cuerpos puede tener uno? ¿Cuántos cuerpos tiene uno? ¿No es un solo cuerpo? Y un solo cuerpo puede tener una sola cabeza. Cristo es la cabeza de toda la iglesia, que es el cuerpo. El cuerpo es la iglesia. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Entonces Cristo no puede tener muchos cuerpos. No puede, porque una sola cabeza tiene un solo cuerpo. Un cuerpo, vayamos a Efesios capítulo 4, verso 4 en adelante. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo, dice, bien claro, un cuerpo y un espíritu. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuántos cuerpos? ¿Pueden ser muchos cuerpos? No, un cuerpo nos dice. ¿Cuántas iglesias? Solo una. Un cuerpo solamente puede tener una cabeza, que es Cristo, ¿verdad? ¿Y el cuerpo quién es? La iglesia. También lo encontramos en Primera de Timoteo capítulo 3, verso 15. ¿Qué nos dice? Dice: para que si yo tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. De nuevo, la iglesia. Columna y baluarte de la verdad. Entonces, hasta ahorita lo que estamos viendo, según lo que vemos, es que la iglesia, ¿qué es? La esposa, que es el cuerpo, que la iglesia tiene una sola cabeza, que es Cristo, es la casa de Dios vivo. ¿Ves? Podemos notar claramente con la Biblia y sin complicarnos, ¿no? Leyendo tal cual. No tenemos que adulterar nada. La iglesia, ¿qué es? La funda, ¿qué? Jesús. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Ahora, hay algo que nuestros hermanos esperados también quieren engañar, ¿no? Dicen que la iglesia no puede haberse dejado a Pedro porque Pedro no le puede quitar el puesto a Cristo. Cristo es la roca y Pedro no puede ser la roca ya que Cristo lo es. ¿Y acaso en la iglesia católica uno discute eso? Nunca hemos dicho que Cristo no sea la roca. Cristo es la roca. Nunca hemos dicho o negado que Cristo sea la roca. Cristo es la roca, es la piedra angular. Cuando decimos que Pedro es la piedra, como dice en el pasaje que hemos leído, es porque Cristo funda una iglesia y deja como encargado a Pedro. No estamos diciendo que Pedro le quite el puesto a Cristo. Lo que sí decimos es que Pedro es piedra y Cristo es la piedra, ¿verdad? También la piedra angular. Y el mismo Pedro lo dice. Esto está en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 en adelante. Cristo es piedra y también nosotros somos piedra. Vamos a leerlo. Acercándonos a Él. ¿Quién es Él? Cristo, piedra viva. ¿Qué es? Cristo es piedra viva. ¿Quién lo está diciendo? Pedro. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces, Cristo es piedra. Seguimos en el verso 5. Nosotros también como piedras vivas. Entonces nosotros también somos piedras, según la palabra. Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, nosotros también somos piedras vivas. Nosotros
¿O no somos? Según la palabra sí somos, y el mismo Pedro lo dice. Todos somos piedra. Pero ¿quién es la piedra fundamental? La piedra angular es Cristo, y nadie lo va a negar. Y nunca lo hemos negado nosotros. Ahora, cuando nos acusan a nosotros de haber desechado a la piedra que es Cristo, vamos a ver quién desecha esa piedra. Si somos los católicos o son nuestros hermanos los protestantes. Entonces ya estamos viendo que Cristo es la piedra del ángulo, que sostiene todo el edificio, que nadie lo va a reemplazar. Eso es Cristo. Y nosotros lo creemos, ¿verdad? Nosotros lo creemos. Y nosotros no somos los que desechamos. Vamos a ver quién es el que desecha esa piedra. En el verso 8 nos dice: esta piedra es una piedra también de tropiezo y la roca que hace caer. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra. ¿Quiénes tropiezan en la palabra? Cuando son desobedientes, dice la palabra, a lo cual fueron también destinados. Entonces, nosotros como católicos no desobedecemos. Entonces nosotros no podemos tropezar en esa piedra. Los que desconocen a Pedro son los que están tropezando en la palabra, porque son desobedientes a lo que el Señor ha dicho. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si yo desconozco esto, yo estoy siendo desobediente. Estoy tropezando con la piedra. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Nosotros no desechamos la piedra y reconocemos que Cristo es la piedra del ángulo. Jamás hemos desconocido eso. En Efesios capítulo 20, verso 2 nos dice, esto es en Efesios capítulo 2, verso 20, que nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces los apóstoles son la piedra de fundamento, la base, y no le quitan el puesto a Cristo, que es la piedra del ángulo. Ya, sigamos. Ahora pasemos al verso 19, que dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Podemos ver, ¿no?, que acá esto es algo muy importante. Habla de un reino. ¿Y dónde va a estar este reino? En los cielos. Entonces, para que haya un reino tiene que haber un rey. Jesús es el rey. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Le da ese regalo, ese encargo a Pedro, esto que es algo muy importante. ¿Por qué? ¿En dónde nada más podemos encontrar esas llaves? En la iglesia que Cristo funda y que le da como encargo a Pedro, se la deja a él. O sea, en la iglesia de Jesús, que está encargada, llevada por Pedro. En otra iglesia dice que están las llaves. Según la Biblia no dice eso. Que los pastores lo quieran interpretar a su modo, eso es otra cosa, pero según la Biblia no dice eso. Dice que las llaves las tiene Pedro. En la iglesia que Jesús funda, representada por Pedro, allí están las llaves. Entonces, si yo quiero obtener salvación, tengo que estar en la iglesia que fundó Jesús. No es que todas las iglesias son iguales, esa es una gran mentira. No, no es eso. Entonces, si todo fuera igual, ¿por qué Pablo, que era perseguidor de los católicos, que era un judío, por qué se pasó a la iglesia católica si todo era igual? No, la iglesia importa y mucho. ¿Por qué? Porque en la iglesia están las llaves, está la salvación. Ahora pasemos, gracias a este verso, por este verso vamos a pasar a detallar por qué a Pedro se le llama Papa. ¿Por qué Pedro es Papa? Y también este tema de dónde Jesús sacó esta frase, si se la inventó, esto de las llaves, o lo sacó de otro lado. Entonces, vayamos, para poder explicar esto, tenemos que recurrir a Isaías capítulo 20, versos del 20 al 22. Donde vamos a ir a detallar por qué es Pedro Papa y el significado de entregar las llaves. Entonces, en Isaías ahí se explica, como les dije, el significado de entregar las llaves y quién entrega las llaves y por qué entrega estas llaves. Se los leo. En aquel día
llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras. O sea, el rey está llamando al siervo, al quien le va a entregar, como Jesús hizo con Pedro. Y los vestiré de tus vestiduras y los ceñiré de tu talabarte. Y entregaré en sus manos tu potestad. Le está encargando algo. El rey está encargando algo. Y será, esta persona a quien le encarga, dice, será padre, dice la palabra, la Biblia dice padre. ¿Qué va a ser? Padre. De ahí es donde viene la palabra papa. Y será padre del morador de Jerusalén y de la casa de Judá. Entonces, Padre dice, entonces, ¿por qué Jesús pone las llaves en manos de Pedro? Porque el rey colocaba en manos del mayordomo, del encargado, las llaves. ¿Y cómo los llamaban a estos súbditos del rey, a estas personas que iban a ser encargados? ¿Cómo se les llamaban? Padre, nos dice en Isaías. Los enemigos del rey jamás pues van a reconocer esto. Alguien que no reconoce al rey jamás va a reconocer que el rey a quien le ha dado la encargatura. Es más, lo van a odiar. Es tal cual pasa. ¿Quiénes odian a Pedro? Los que no reconocen la palabra del Señor. Entonces, cuando Jesús le da las llaves a Pedro, lo está nombrando su mayordomo. Y por eso se le tiene que llamar Padre. Vuelvo a decir, Jesucristo es el rey, pero no de la casa de David en la tierra, que sería el pueblo de Israel, sino del reino que está en los cielos, ese reino que tiene valor. Y a Pedro lo nombró jefe. Entonces sigamos leyendo este verso 22 para que podamos para que pueda entenderse mejor. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Entonces lo voy a leer completo, mejor para que lo entiendan. Dice Isaías, capítulo 20, versos del 20 al 22. Dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías. Como decir ahora Jesús llama a Pedro. Y dice, a esta persona que él va a hacer, lo va a vestir de vestiduras y lo va a ceñir con talabarte y le entregará en sus manos la potestad y será llamado Padre, dice hasta el verso 21. Él va a ser llamado Padre, como Jesús lo está nombrando a Pedro. En el verso 22 dice lo siguiente, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, de esta persona que es llamado Padre, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Lo mismo que dijo Jesús, lo mismo que dijo Jesús a Pedro, lo mismo, sino que Jesús le está dando la llave del reino de los cielos. Esa es la gran diferencia. Pero Jesús tomó las palabras de Isaías. Exactamente es lo que dijo Jesús. Podemos ver esa importancia, hermanos. Entonces hemos definido hoy día el Evangelio. Muy lindo el Evangelio, está muy claro, ¿no? En la Biblia dice en sí que Jesús funda una sola iglesia. Ahora, hay también una mentira que se repite, es muy usual en las sectas. Cristo no funda ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque todos somos la iglesia, todos somos la iglesia. Eso es lo que dicen, eso es muy común escuchar. Para ello podemos ir a 1 Corintios capítulo 12, verso 14, que nos dice, un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. O sea, lo que quiere decir es que el cuerpo no es solo uno. Nosotros somos el cuerpo, no es solo uno. Dentro del cuerpo hay partes. Entonces yo no puedo decir que yo soy la iglesia, yo soy el cuerpo. No, nosotros somos partes de la iglesia. Eso sí, eso dice en la Biblia. La Biblia no dice que uno es la iglesia. No. Nosotros, cada persona es parte del cuerpo. Hay un solo cuerpo, sí. El cuerpo, ¿quién es? La iglesia, y la cabeza es Cristo. Pero dentro del cuerpo hay partes. Entonces nuestros hermanos, ¿qué dicen? Dicen, no, ¿sabes qué? Cada uno es la iglesia. Todos somos la iglesia, pero cada uno es la iglesia. ¿Y qué quieren decir? ¿Que hay muchos cuerpos? No, hay un solo cuerpo que es la iglesia. La única. Pero dentro de ella hay muchas partes. Por eso los católicos que decimos, nosotros formamos parte de la iglesia. Pero yo en sí no soy la iglesia, yo soy
parte de la iglesia, que es un cuerpo, y este cuerpo tiene como cabeza a Cristo. Esa es la verdad. Entonces, no hay que dejarnos engañar, no hay que dejarnos engañar, esto está muy claro. Y lo otro acerca del atar y desatar, sería bueno decir o comentar que debemos tener un temor los atados, ¿no? Porque estamos en el pecado, debe haber un temor ahí. Pero también temer los que están desatados. ¿Por qué? Porque los desatados, los que no están en pecado, deben temer a caer en el pecado. Y los que ya están atados, están en pecado, deben orar. ¿Para qué? Para ser desatados, acudir a la confesión. ¿Por qué? Porque cada uno está atado por los lazos del pecado. Fuera de esta iglesia, nada se puede desatar. Vayamos al caso de Lázaro. Él llevaba muerto 4 días. 4 días llevaba muerto Lázaro. Y Jesús va y que le dice, Lázaro, sal fuera. Y salió del sepulcro. ¿Cómo salió Lázaro? Atadas las manos y los pies con venda. ¿El Señor despertó al muerto? Sí lo despertó. ¿Para que salga del sepulcro? Sí. Y salió Lázaro, salió el muerto. Pero ¿cómo salió? Salió con las manos atadas. Todavía seguía atado. En consecuencia, Jesús, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ordenó a los discípulos, a quienes estaban ahí, les dice, vayan y desaten a Lázaro. Desátenlo a Lázaro y déjenlo marchar. Por eso lo resucitó personalmente y los desató mediante sus discípulos. Ahí está clarísimo acerca de esto de atar y desatar. Bueno, hermanos, espero que esta reflexión haya sido didáctica, ¿no? Y se haya podido entender también conceptos de apologética católica para saber doctrina y saber contestar, ¿no?, a estos hermanos que han caído en redes de los hermanos protestantes y poder ayudarlos y que regresen a la única iglesia del Señor. Eso es, porque todos somos hermanos en Cristo y debemos buscar estar en la verdad. Y si tú los quieres como hermanos, ayúdalos para que estén en la verdad. No hay que dejarlos que estén en la mentira, porque eso no es de Dios. Que así sea. Amén.